Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos aquí para traer esta palabra de bendición, pero queremos primero verificar si se está conectando, porque estamos teniendo una vez más. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok. Queremos darle la bienvenida una vez más a nuestra serie de la restauración. Y hoy vamos a ver si culminamos nuestra serie restaurando el testimonio entre nosotros con los hermanos. Así que, no sé, Seba, si quieres entonces saludar y orar para entrar a la serie. No, claro que sí, claro que sí. Bienvenida a todos, la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo en esta noche. Esperemos que se encuentren bien de salud, que se encuentren en gozo. Y si no es así, pues queremos que reciban una palabra de esperanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sanador, es el que nos provee el gozo dentro de toda circunstancia. Y queremos orar para comenzar porque hay mucho material en esta noche. Solo quería mencionarles el tema de hoy, es restaurando el testimonio con los hermanos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de diferentes tipos de testimonio, diferentes perspectivas de las que tenemos que restaurar el testimonio. Y esta noche pues es hacia los hermanos. Si se perdió las otras dos partes, hacia Dios y hacia los inconversos, hacia las personas fuera de la iglesia, las puede encontrar buscando en YouTube, Facebook o nuestra página de internet yadahcm.org. Si busca Yadah CM, eso es YADAHCM, en cualquiera de esos medios le va a salir la página de nosotros y puede entonces buscar ahí los estudios previos si le interesa estudiarlos. Así que busque papel, bolígrafo para que pueda tomar nota y vamos a comenzar con una oración. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, dándote gloria y dándote honra, porque solo tú te la mereces, Señor, y nosotros nada podemos hacer, Señor. Somos nada sin ti. Padre, quita de nosotros toda emoción, todo pensamiento propio y opinión, y úsanos como vasos útiles para predicar tu palabra, que venga directamente de tu corazón. Abre las mentes y los corazones de nuestros hermanos para que puedan recibir la palabra y que dé fruto al 100%. Padre, en el nombre de Jesús lanzamos una palabra de sanidad, de gozo, de paz y provisión en cada hogar de aquellos que nos están escuchando, Señor. Sé tú con ellos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y nos ponemos en tus manos, porque dice tu palabra que no podemos hacer nada con nuestras fuerzas, sino con tu Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra siempre, Señor. Amén. 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 Gloria a Jesús. Bueno, tuvimos un pequeño problemita al principio, así que quizás hoy le voy a tomar un poquito de tiempo extra. Así que una vez más, le damos gracias por todos los que se están conectando para esta serie. Yo creo que el Señor está hablando a su iglesia. Y no solamente que nos está hablando, sino que está pidiendo que nosotros tomemos acción a su palabra para este tiempo. Amén. Y para beneficio de aquellos que no han podido ver las series anteriores, solamente quiero dar una pequeña introducción antes de comenzar a traer la palabra. Hablamos sobre la importancia de restaurar el testimonio hacia Dios. Ya lo hablamos. La serie anterior fue de restaurar el testimonio de Cristo hacia los inconversos. ¿Por qué? Porque el primer llamado que el Señor nos ha dado a nosotros es el ganar almas. Y estamos viviendo en tiempos donde la iglesia, de alguna manera de decirlo, ha perdido esa credibilidad, esa confianza, ese lugar seguro que debe demostrar. Entonces, si decimos que nosotros somos cristianos, ¿verdad? Que podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque Él vive en mí, vive en usted, amén, vive en nosotros, y si nosotros queremos llegar a esa plenitud de Cristo, ahora nos corresponde a nosotros llevar ese testimonio de Cristo a los que están allá afuera. Entonces dice en 2 de Corintios 11, 19 al 20, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nos encargó a nosotros, a ti y a mí, de nosotros llevar esa palabra de reconciliar al hombre con Dios. Definitivamente ese es el ministerio que la palabra habla, que nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo es en ese ministerio, porque dice que somos embajadores de Él
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces hablamos que para nosotros ganar almas, que es importante, ese es el primer llamado que nosotros tenemos como iglesia, amén, a través de nuestro testimonio, de cómo nosotros damos testimonio del Cristo que nosotros decimos, quien nos salvó, nos libertó, amén, y nos ha dado vida y vida en abundancia. Ese testimonio tiene que comenzar con la casa, amén. Y dice en Timoteo, primera de Timoteo 3, 4 al 7, y dice que el que desee, ¿verdad?, obispado, algún ministerio, dice que debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con debido respeto. Amén. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y más adelante dice en el versículo 7, por último debe contar con el respeto, fíjese qué importante, con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Así que es bien importante nosotros comenzar con la casa antes de nosotros llevar un testimonio a los de afuera. Y lo que había compartido anteriormente, Ivonne, que Dios me da ahorita pensando en el mensaje y meditando sobre lo que íbamos a hablar esta noche, es que cuando no hay testimonio entre los hermanos, es como si fuera una enfermedad, un cáncer, ¿verdad? De células, de unas que se comen a las otras. Y nosotros, cada uno representa el cuerpo de Cristo. Y cuando eso ocurre, el cuerpo no está funcionando bien. Y por eso es bien importante restaurar el testimonio, porque de ahí empieza todo lo que salga de nuestra boca va a ser creíble o no, dependiendo de los frutos que hemos dado a través del testimonio. Gloria a Dios, tremendo, así mismo es. Lo segundo que nosotros tenemos que restaurar, ¿verdad? Hablando del testimonio hacia Cristo, es el uso de los dones dados por el Señor, de no abusar de los dones dados, porque vemos, ¿verdad?, que hay personas que están tratando de forzar, de utilizar un don que Dios no les ha dado. Entonces, si tenemos un inconverso, una persona que no conoce al Señor, y entonces ve a una persona que está usando mal ese don, eso puede traerle confusión, hasta los asusta y después no quieran ni tan siquiera regresar a la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Hablamos sobre eso, sobre restaurar el uso de los dones. También hablamos de empezar a dar los frutos del Espíritu, porque no solamente es con los dones sí, podemos tener el don de gente, el don de poder ministrar, pero si no tengo el fruto, es a través del fruto que nosotros vamos a ganar almas para el Señor. Por eso es que como vemos, como mencioné anteriormente también, que hay especialmente en la adoración, que a veces se enfocan solamente en el don, en la persona que pueda tocar bonito el piano, que pueda tocar bonito la trompeta o el instrumento que sea, inclusive el que lleva, el que está al frente dirigiendo la adoración. Pero si esa persona no está viviendo, no hay una consagración en esa persona, estamos viendo muchos cheerleaders en los altares, y por eso es que no se van a la presencia del Señor, porque no estamos dando el testimonio como Dios quiere que nosotros estemos dando. Y son posiciones serias, porque todo músico, ¿verdad?, que es proficiente, que sabe su instrumento, puede pararse en un altar y leer la música y tocarla. Amén. Pero no se trata de eso. Así es. Como dice la palabra, deben estar llenos del Espíritu Santo para que puedan transmitir lo que Dios quiere al pueblo. Así mismo es, porque hay un sonido del cielo que solamente los adoradores, los verdaderos adoradores, van a conectarse con ese sonido del cielo. Por eso cuando usted está en un servicio y de momento tú te das cuenta que la adoración cambió, que cambió el ambiente para algo glorioso, y es porque se conectaron con el sonido del cielo. Pero de la misma manera podemos darnos cuenta cuando no hay conexión, y lo que es que se está tratando de forzar porque no ha habido esa consagración. Amén, ese testimonio. Mira lo que Dios me está dando ahora. Santo, que nosotros somos instrumentos musicales en las manos de Dios. Amén. Dios, igual que un adorador toca un instrumento, la guitarra, el bajo, la batería, lo que sea, Dios nos toca a cada uno de nosotros. Amén. Y Dios es el maestro por excelencia, ¿verdad? El artista por excelencia de la música. Y por eso cuando Dios respalda a un siervo, una sierva, se nota, se transmite. Sí, se transmite, se nota esa conexión divina con la persona. Y como dijimos,
decimos que no se trata, el mundo ya sabe, por todos estos medios que hay, saben el que es buen adorador, el que toca bien el instrumento, pero el mundo lo que necesita es ver el fruto Amén. del Espíritu en la Amén. iglesia, el amor, la paz, la compasión, la misericordia. Amén. Eso es lo que el mundo necesita ver de nosotros en este momento. El mundo está cansado de ver gente que predique y hable cosas que ellos mismos no viven, que no vivimos. Vamos a incluirnos, ¿verdad? Vamos a decirlo, no podemos predicar cosas que nosotros no vivimos. Y el mundo lo nota por el testimonio. Amén. Entonces, si decimos que si nosotros somos la esperanza de la iglesia, ¿cuál es la esperanza que nosotros al mundo? Perdón, ¿cuál es esa esperanza que nosotros le estamos dando al mundo? Porque la Biblia nos dice que nosotros somos cartas abiertas. Amén. Y que puede ser las únicas cartas que el inconverso va a leer. Así que más o menos eso fue el resumen que nosotros estuvimos hablando y enseñando la vez pasada, así que lo puede buscar para que Amén. pueda ver los más detalles. Yeah, pero hoy vamos a continuar en la cita bíblica de Mateo 16, 14 al 15, 16, del 14 al 16. Okay. Porque nosotros queremos utilizar a Jesús, que fue nuestro mayor ejemplo en la palabra. Y la palabra del Señor dice: cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces aquí es donde me quiero enfocar en la pregunta de hoy. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: tú eres el Cristo. En otras versiones dice el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces vemos que si para Jesús fue importante saber lo que la gente de afuera pensaba de él, ahora con este versículo él nos muestra que para él también era importante saber lo que entre ellos, entre los discípulos, pensaban de él. Amen. Así que podemos cambiar esa pregunta de esta manera. Cuando Jesús dice: ¿y ustedes qué piensan quién yo soy? Podemos decir: ¿qué piensa tu hermano de mí? ¿Verdad? ¿Qué tú piensas de mí? ¿Qué piensa mi líder de mí? ¿Qué piensa mi pastor de mí? ¿Qué piensan los miembros de la iglesia de mí o de ti? ¿Se te has hecho esa pregunta? Porque nosotros somos expertos en poner prefijos a las personas. Y todos sabemos que todos hemos caído en esto. Y a veces decimos: ahí viene el hermanito, el que siempre tiene el mismo problema, el problemático. O ahí viene el que siempre es el que tienen que estar llamando a la oficina porque es el que siempre forma los pleitos en la iglesia. O está aquel que siempre tiene el mismo problema con el marido o el mismo problema financiero. Amén. Entonces nosotros le empezamos a poner prefijos a las personas. Inclusive Jesús tenía 12 apóstoles, ¿verdad? Y entre esos 12 apóstoles habían 3 que eran los mejorcitos, que eran Pedro, Jacobo y Santiago, Juan y Santiago. Y a ellos dos, a Juan y a Santiago, él les decía que los llamaba como los hijos del trueno a ellos. Así que si Jesús pasó por esta situación aún entre medio de ellos mismos, también nosotros lo vamos a tener. Así que nosotros lidiamos con diferentes personas, con diferentes caracteres, con diferentes personalidades, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, amén, de nosotros sanar nuestras relaciones, de buscar la paz entre nosotros. Estar en paz con todos mientras sea posible. Porque nosotros tenemos que madurar, como se enseñaba el domingo pasado, que la mayoría de problemas en las iglesias es porque la gente no ha madurado, y estamos hablando de madurez espiritualmente en este momento. Entonces, para Dios, fíjate lo que dice la palabra: para Dios es de más valor cómo actúo, cómo me dirijo con la gente dentro y fuera de la iglesia, que lo compara con el oro y con la plata. Veamos en Proverbios 22:1. Proverbios 22:1. Para aquellos que están tomando nota. Dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Así que cuán importante es lo que la gente, quizás pensamos que no es importante, pero para Jesús fue importante saber qué los discípulos pensaban de él.
Así que para nosotros debe de ser importante qué piensa mi hermanito de mí, qué piensa mi pastor de mí, porque si tú dices que no te importa mucho lo que la gente piensa de ti, entonces quiere decir que tú puedes decir con toda certeza y con toda seguridad, porque tú estás viviendo una vida que como no te interesa, ¿verdad? A la persona no le interesa lo que la gente dice, pero puedes decir, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Pero es que te tiene que importar lo que la gente diga, porque depende de tu actitud si vas a ganar personas para Cristo o no. Así que lo que la gente diga, que es el testimonio que tú estás reflejando, los frutos dentro de nosotros, las personas, exacto, y dentro de nosotros. Y me viene a la mente el versículo que dice misericordia quiero y no sacrificio. O sea, muchas veces el sacrificio en ese versículo representa el dar el diezmo, ¿verdad? Los rituales, las cosas, pero Dios quiere misericordia, y de hecho la obediencia, todo esto viene a través de la obediencia a Dios, y cuando tú obedeces a Dios, todo esto se da. Amén, aleluya. Y fíjate que fue tan importante para Pablo, porque no solamente se lo dijo a los corintios, eso se encuentra en 1 Corintios 11:1, cuando él le dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo. Él también se lo dijo a los de Filipenses, también en Filipenses 3:17. Nos dice ahora, cada vez que nosotros leemos las cartas de Pablo, que seamos imitadores de él, y nos reta más a nosotros, que nosotros podamos realmente decir, sed imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo. Amén. Qué lindo es el Señor, porque somos lo que decimos. Y si decimos haz lo que te digo y no lo que yo hago, eso no funciona en el reino de los cielos. Así que lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, siempre va a afectar el cuerpo de Cristo. Vamos a ver lo que dice la palabra sobre el cuerpo de Cristo. Yo sé que ya han leído esta porción, pero vamos a leerla una vez más. En 1 Corintios 12, del 12 al 27, 1 Corintios 12, del 12 al 27, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por los otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Amén. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y fíjate que cuando yo leía esta palabra, en el versículo 25, ahí es donde se prestó más mi espíritu, cuando dice, a fin de que el cuerpo no haya división. Y por eso es que hay divisiones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque pensamos que yo no necesito a mi hermano y que mi hermano no me necesita a mí. Mientras nosotros pensemos de esa manera, de que yo no necesito a mi hermano o que mi hermano no me necesita a mí, eso es la causa número uno para que hayan las divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Eso es tremendo. Entonces, de la misma manera que es importante restaurar el testimonio de Cristo a los inconversos, es importantísimo nosotros restaurar el testimonio entre nosotros los cristianos. Amén, porque todo se trata de Cristo. Lo que el mundo está viendo en este tiempo en el exterior de la iglesia es lo que Dios está mirando, pero en la manera interior de la iglesia. Porque lo de adentro se va a manifestar hacia afuera. Por eso es que la palabra dice que no lo que entra es lo que contamina, sino lo que sale es lo que contamina. Y de hecho, antes de que profundices más en ese pensamiento, algo que quiero añadir, ¿verdad? Lo que estamos hablando es que el caminar cristiano es como si fuera una edificación. Es un edificio. La vida de la relación con Dios primero es tú y Dios. Eso es lo primero que tenemos que restaurar, como hemos venido hablando, ¿verdad? Y entonces, con tu familia, que tú leíste el versículo de las cualidades de un obispo que tiene que administrar bien su casa, porque si no, ¿cómo va a administrar las cosas de la iglesia? ¿Verdad? O sea que es de adentro hacia afuera. Y entonces vamos a ir
creciendo y edificando nuestras relaciones, primero con Dios, luego con nuestra familia inmediata y luego con las personas de la iglesia y luego con las personas que están afuera en el mundo. No puedes edificar un edificio sin primero, no puedes ir al cuarto piso si primero no has hecho el segundo y el tercero, ¿verdad? Y esto es así, el testimonio es así. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, estamos viviendo en este tiempo, yo pienso y creo con todo mi corazón que esto es una oportunidad tremenda que Dios nos está dando a nosotros como iglesia de demostrar que nosotros sí podemos arreglar lo que es necesario arreglar. Amén. Que somos sí capaces de obedecer la palabra de Dios y de alinearnos a su voluntad con la intervención del Espíritu Santo. Creo Amén. que el Señor nos está dando esta linda oportunidad. Esto es una oportunidad que Dios nos da a la iglesia para nosotros resolver, especialmente ahora que la gente está regresando a las congregaciones. Ahora con más razón es importante. Mira, vamos a pedir perdón, borrón y cuenta nueva, y vamos a seguir hacia adelante, expandiendo el reino de los cielos, dejando Amén. todo De eso aquello se trata, atrás, sí. y enfocándonos en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, algunas de las áreas que las que quiero también tocar en esta noche, que son necesarias ser restauradas dentro de la iglesia, lo que el Señor me daba para esta noche, es para poder ser llamados sus verdaderos discípulos, como dice la palabra. Número 1, restaurar los roles dentro de la iglesia, porque dijimos, ¿verdad? Al principio lo que leímos en Corintios, que somos muchos, ¿verdad? Pero somos muchos en un cuerpo, pero es un solo cuerpo. Somos muchos miembros de un solo cuerpo. Tenemos que restaurar los roles dentro de la iglesia. Los roles no son posiciones de importancia. Vamos a ver lo que dice en Efesios 4, 11 al 16, porque vamos, ¿qué dice la Biblia? Efesios 4, 11, 16 dice: algunos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. La iglesia en general ha interpretado que el apóstol es más importante que el maestro, o que el profeta es más importante que el evangelista. Y aquí el cuerpo de Cristo no ha entendido esto. Esto no se trata de esa posición, sino se trata de un oficio, no para un control jerárquico. ¿Qué pasa? Cuando no han entendido esto, esos roles dentro del cuerpo de Cristo, no han entendido tan importante es el uno como el otro. O sea, el apóstol no es más importante que el pastor, ni el pastor es más importante que el profeta. No, porque no se trata de importancia, se trata de un oficio, de una asignación que Dios te ha entregado para que tú hagas. Entonces, esto trae como consecuencia que no haya respeto entre los hermanos. Acuérdense que el tema que estamos hablando es entre nosotros. Amén. Restaurando el testimonio entre los hermanos. Restaurando el testimonio entre nosotros como cuerpo de Cristo. Inclusive pueden promover, esto puede promover hasta la idolatría en las iglesias. Así es. Cuando llega un apóstol, bueno, wow, por el título, wow, el apóstol, pues bueno, yo tengo que conseguirle el mejor micrófono, tengo que conseguirle, hay que darle la mejor ofrenda, hay que mover cielo, tierra y mar para que el apóstol se sienta como un Dios. Y eso es culpa de la misma iglesia que ha puesto a esos hombres en esos pedestales. Amén. ¿Y quién no quiere que lo sirvan así? El hombre siempre busca eso. Entonces, si no reconocen su rol, entonces se va a evitar pues las competencias y los celos ministeriales. Cuando tú sepas el rol que a ti te corresponde hacer en el cuerpo de Cristo, mira, tú no vas a sentir competencia por tu hermano, tú no vas a sentir celos porque él está haciendo tal labor, no, porque Dios a ti te comisionó a hacer algo también de igual importancia. Y en muchos ministerios, ¿verdad?, utilizan este término, y cuando nosotros comenzamos este ministerio llamados por el Señor, algo que yo compartía con mi esposa era que yo quiero quitar de nuestro vocabulario la palabra líderes. Porque nosotros, el liderazgo, a mucha gente le gusta el título, ser llamado líder, pero yo quiero reemplazarlo por la palabra servidores. Amén. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, vino a la tierra para servir, no para ser servido. Y muchas veces nosotros perdemos ese enfoque y nos enfocamos, como tú dices, en los títulos. Así es. Y eso no es así. Tenemos que acordarnos que somos servidores, no somos nada sin Dios. Así es. Y cuando nosotros entendamos eso,
vuelvo y lo repito, no vamos a tener la competencia y los celos ministeriales que hay dentro de la iglesia. Y de la misma manera, como por ejemplo, si el Señor comisionó a uno, ¿verdad?, que es el pastor de la iglesia, pues el pastor, y algunos pues piensan que lo pueden hacer mejor que el pastor. Pues mira, tú no te llamó Dios a ser el pastor, te mandó quizás a ser el ujiero o el diácono, no sé, o el anciano, cualquier otra cosa, ¿verdad? O si quieren hacer el profeta, pero Dios no te comisionó a ti a eso. Así que tú te debes de enfocar realmente en la labor, en la asignación que Dios te ha dado a ti, porque ahí hay bendición. Dios te va a bendecir, Dios te va a recompensar, Dios te va a abrir puertas, Dios va a estar contento. Y como dice el versículo que todos conocemos, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Amén, porque todo es importante. Todo es importante. Entonces, de la misma manera que si Dios te ha delegado a ti un rol, ¿verdad?, una asignación, que tú no lo delegues para adelante. Te corresponde entonces a ti hacerlo. Amén. Te corresponde a ti ni te sientas mal cuando la gente no se una. Por ejemplo, una de las áreas que yo he visto mucho que casi todos los ministerios tienen problemas es en el campo del evangelismo, porque Dios nos llamó a evangelizar a todos, ¿verdad? Pero miramos entonces quiénes nos acompañan. Pero si tú tienes ese oficio, ese llamado de evangelista, olvídate si van 20 contigo o van 2 nada más. Tú cumples con tu llamado, que Dios te va a bendecir, ¿verdad? Así es. Va a haber recompensa, porque Dios, como decía mi esposo anteriormente, la obediencia produce esa recompensa, ese gozo de parte del Señor para nosotros. Amén. Dice en 2 de Timoteo 1:9, 2 de Timoteo 1:9, que va con lo que estamos hablando, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Eso está hablando a todos nosotros que hemos aceptado a Cristo. No conforme a nuestras obras, porque no se trata de nosotros. Nada de lo que podemos hacer. Sino según el propósito suyo, el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que esa gracia que el Señor te ha dado es para que tú la pongas, ¿verdad?, por obra, lo que el Señor te ha encomendado. Como decíamos anteriormente, Dios nos ha dado talentos a todos, talentos diferentes, y gloria a Dios por las diferencias. Y Dios nos va a usar, pero nos tenemos que someter a Él. Como decimos, la obediencia en los caminos del Señor es bien importante. Y nuevamente partimos de la premisa de que si creemos en Dios, creemos que Dios nos dirige. Y no es hacer las cosas que nosotros queramos hacer muchas veces, porque Jesucristo mismo lo dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Gloria a Jesús. Pero que se haga tu voluntad. Entonces, cuando aceptamos a Dios, dice la palabra que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Y si Él es nuestro capitán, nuestro Dios, entonces nos tenemos que someter a su voluntad y a lo que Él nos ha llamado a hacer. Sí, definitivamente. Y lo que sucede es que con el hombre es que es inconforme. Queremos lo que queremos. Sí, el hombre es inconforme. Tiene que ver con la madurez. Dios te da algo, pero aún no estás conforme con lo que Dios te da. Trabaja con lo que Dios te da, desarrolla lo que Dios te ha dado, y luego Dios te va a ir dando más, poco a poco, pero hay que ser agradecido con lo que Dios te ha dado. Amén. Lo segundo que tenemos que restaurar, que debemos de restaurar, es el consejo que la palabra nos da en este día como iglesia, es restaurar la confianza entre los hermanos. Amén. Hablamos de unidad, ¿verdad? Porque hablamos que la iglesia necesita estar unida, pero no queremos trabajar entre nosotros mismos para lograr esa unidad. Todos saben, y lo decimos, que no se ve que la iglesia esté unida. Estamos hablando de la iglesia en general. Amén. Pero volvemos a lo mismo, nadie quiere hacer nada, nadie quiere dar el primer paso para lograr esa unidad. Pero vamos a lo que dije ahorita. Tiene que ver mucho con esa palabra, servir. Porque el servir en nuestra sociedad lo hemos minimizado, y como si fuera una posición baja, el que sirve limpiando los cuartos, el que sirve a las mesas, como si eso fuera algo malo, cuando en realidad el servir a otros es el mejor llamado que uno puede tener, porque Dios está poniendo la confianza en ti para que tú cuides a los otros, que atiendas bien a los que te rodean, para que ames a tu hermano. Amén, sí, por eso que mientras tú pienses que tú estás en una posición, pensamos que servir es negativo, cuando es algo positivo. Es un oficio lo que Dios ha puesto en tus manos, y a ti, pues Dios le ha placido
dártelo a ti para que tú lo hagas. Amén. Entonces la unidad ya fue creada, porque nosotros somos unidos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es a través de Jesús que nosotros somos unidos. Amén. Es nuestra responsabilidad nosotros de guardar esa unidad. Amén. En Efesios 4:3 dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, si nosotros realmente queremos mostrar esa unidad, nosotros tenemos que estar en paz los unos a nosotros. Nosotros tenemos que procurar no estar en dimes ni diretes como perros y gatos. Y a mí me encanta esa palabra, paz. Paz. Qué bueno es la paz. Sí, porque es así, con ese vínculo de la paz, es que nosotros vamos a preservar esa unidad. Mientras no haya paz entre el cuerpo de Cristo, no va a haber unidad. No va a haber unidad. Dice, si nosotros decimos, ¿verdad?, que es un solo espíritu. Amén, lo que dice la palabra, es un solo Dios, un solo espíritu. El Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo, ambos tenemos que dar el mismo fruto, porque hay un solo fruto. El Espíritu da un solo fruto. Entonces, si nosotros miramos a nuestro hermano, ¿me parezco a mi hermano? Estamos dando los mismos frutos, y por eso es que se demuestra que no hay unidad en el cuerpo de Cristo, porque no estamos dando los mismos frutos. Hay personas que están dando el fruto de la fe, pero sin embargo hay otros que están dando el fruto de incredulidad. Hay otros, si déjame terminar el pensamiento, hay otros que tienen que están dando el fruto de la amargura. Hay unos que dan frutos de amargura, mientras otros, como dijimos, ¿verdad?, están dando el fruto de la paz, el fruto del amor. Entonces nosotros tenemos que estar dando el mismo fruto. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos que dar el mismo fruto. Y hay muchas personas que han malinterpretado lo del fruto con lo que dijimos ahorita de que Dios nos hizo a nosotros todos diferentes, todos tenemos diferentes caracteres, y mucha gente lo malentiende y lo aplican mal en sus vidas porque dicen, Dios me hizo así, tengo mal carácter, soy gritón y así me voy a quedar. No, y eso no es así. Porque hay personas que están abusando de sus esposas en las casas, ¿verdad? Personas que se llaman cristianas que tratan mal a la gente, y Dios no nos dio ese espíritu. Hay ciertas cosas en nuestro carácter que podemos mejorar y demostrar entonces el fruto del Espíritu, que es bondad, fe, mansedumbre, templanza, paz, paciencia, amor, ¿verdad? Todo eso, y comentábamos los otros días conversando, todo cristiano debe dar ese fruto a pesar de las diferencias en personalidades. Una cosa es la personalidad y el carácter no quiere decir que eres arrogante o que tratas mal a la gente. No, hay ciertas cosas en nuestro carácter que nosotros podemos mejorar, pero todo cristiano tiene que dar ese mismo fruto si es un cristiano verdadero. El fruto tiene que ser el mismo, a pesar de las diferencias en personalidades. Definitivamente, sí, así mismo es. Tenemos que darle, no hay otro fruto. Es el mismo fruto, no importa si tengamos diferencia en nuestra manera de pensar. Entonces, Jesús siempre ha querido tener una iglesia unida, y lo sabemos. Y la palabra de Mateo 23:37, Él dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Y eso es lo que sucede. La iglesia no quiere entrar en esa unidad. Sabe que necesitamos estar unidos, pero no queremos dar nuestro brazo a torcer, tragar el orgullo, ¿verdad? Y pedir perdón y hacer lo que nos corresponde hacer para restaurar las relaciones entre nosotros. Y eso es Dios trabajando con nuestro carácter. Así es. Juan 17:22-23 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este es el Señor hablando, Jesús, refiriéndose al Padre. Yo en ellos, Jesús en nosotros, y tú en mí, Dios en Jesús, para que sean perfectos en unidad. Como dije, que la unidad no hay que crearla, la unidad ya está por medio de Cristo. Es nosotros que nos corresponde guardar esa unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces es muy importante de nosotros mantener esa unidad, porque nosotros es a través de las relaciones que nosotros vamos a mantener esa
unidad. Lo otro que para mantener la iglesia unida, la confidencialidad. La confidencialidad. Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: por eso, confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Para que sean sanados. Amén. No estamos hablando de confesar nuestros pecados para salvación. No, porque el único que puede perdonar pecado es Jesucristo. Y fue a través del sacrificio en la cruz del Calvario que Él perdonó todos nuestros pecados. Pero aquí lo que se refiere es de nosotros confesarnos, de nosotros hablarnos, ¿verdad? De buscar ayuda cuando tenemos alguna situación y orar, amén, para que seamos sanados. Pero ¿qué sucede? Que se ha perdido esa confidencialidad dentro de la iglesia, que si hay una persona, por ejemplo, que está teniendo una situación en el matrimonio, que está siendo infiel, vamos a decirlo, tomando un ejemplo al azar, y te lo confiesa y te pide ayuda y te dice que tú lo ayudes en esa situación, pero luego hay una situación entre ustedes y ¿qué pasa? Esa confidencialidad se quebró y ahora se cuenta lo que el hermano te contó. No, mira, fulanito sí está teniendo problemas con la esposa, mira, sí, él ha sido infiel y ya no es la primera vez, ya es la segunda vez. Entonces no hay confidencialidad. Entonces por eso cuando hay problemas en la iglesia, la gente no busca ayuda, no busca el consejo. ¿Por qué? Porque piensan que no te pueden contar nada porque no hay confidencialidad. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajarlo dentro del cuerpo de la iglesia, de restaurar esa confidencialidad, esa confianza entre nosotros. Y el sacrificio de Jesucristo en la cruz cubre todos los pecados, ¿verdad? Amén. Y Dios no está aquí para señalar. El enemigo es el que quiere señalar. Así es. El enemigo es el que le gusta señalar. Amén. Dios, como hablamos al principio, Jesús lo que vino a hacer es a restaurar la relación con Dios. Así que no hay pecado grande para Jesús. Él murió por todos nuestros pecados. Así es. Entonces, a mí me gusta mucho ese versículo porque dice para que sean sanados. Que así que para que la persona pueda recibir su sanidad, debe haber confianza dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros mismos nos podemos sanar cuando nosotros nos confesamos nosotros mismos. Entonces, lo segundo, hablando sobre la unidad, amén, el primer tema de restaurar el testimonio entre nosotros es la unidad, es hablar verdad entre nosotros. Efesios 4:25. Efesios 4:25 dice: por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Volvemos a lo mismo. Tenemos que dejar de mentirnos los unos a los otros. Y eso no proviene de Dios. Y esto fue una carta a los Efesios, o sea, una carta a la iglesia. No está hablando de la gente de afuera. No, es entre nosotros, Nosotros tenemos que hablar verdad entre nosotros, no podemos mentir. Tenemos que parar eso, amén, porque el Señor quiere restaurarnos nuestras relaciones. Una relación no se puede restaurar si hay mentira. Si hay verdad, sí, aunque duela, pero restaura, sana. Claro, porque es un fundamento falso. Así es. Lo tercero para guardar esa unidad en el vínculo de la paz es Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y fíjate qué tremendo, que la falta de perdón siempre es un tema que se toca en la iglesia. Y es cuando más falta de perdón hay entre los hermanos. Amén. Y nosotros, si la iglesia fue fundamentada en el perdón, ¿cómo nosotros no vamos a dar el perdón a alguien? Tenemos que vivir en perdón, en amor, y no un amor fingido, sino el verdadero amor que Dios puso en nosotros. Amén. Entonces, porque muchas veces vamos a ofender, queramos o no queramos. Todos lo vamos a ofender, lo dice la palabra, que todos ofendemos
a alguien. Ujú. Siempre vamos Amén. a ofender a alguien. Así es. No hay nadie, no hay posición, no hay nadie. Todos vamos a ofender en algún momento a alguien, pero todos tenemos la misma herramienta que Dios nos dio de perdonar. Amén. Y de buscar la paz, de reconciliarnos los unos a los otros. Entonces, esto es un tiempo, como dije, hermoso, que Dios, como dije, que Dios está trayendo a la iglesia para nosotros restaurar esas relaciones, comenzando de todo. Esto aplica para todos, amén. Entonces, lo tercero de restaurar es la forma de disciplinar. Eso es algo que también la iglesia debe de empezar a evaluar, la disciplina dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos restaurar al hermano que ha caído? ¿Lo condenamos o lo levantamos? Dice Jesús en Lucas 23:31, dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, y él es el árbol verde, este es Jesús, en el seco, ¿qué no se hará? Primera de Corintios 10:12 dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y en Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. Uh-huh. Entonces el problema, como hemos dicho, no es el juzgar, sino que se haga con un justo juicio. Amén. Dios nos ha llamado a levantar al caído, a restaurar a mi hermano que cayó. Uh-huh. Amén. Entonces, no podemos, como dice Jesús, que él mismo dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas, Jesús que no pecó, Uh-huh. Jesús que fue santo, Y hablaron contra él. imagínate qué va a ser de aquel que ha caído. O sea, Uh-huh. cómo la iglesia restaura a un siervo, a un hombre, a una mujer de Dios, cómo la iglesia restaura esa vida. Uh-huh. Amén. Pero vemos que en lugar de restaurar, la juzgamos, lo ponemos peor de la Muchos, en condición. lugar de restaurarlo, lo que hacen, Uh-huh. ¿verdad?, es cortar el árbol. Quieren talarlo. Así es, pero Dios nos ha llamado a nosotros a restaurarnos, a levantarnos los unos a los otros, porque hoy yo puedo estar bien y yo espero en el Señor de Así siempre estar sirviéndole al Señor, pero yo no sé si puede pasar cualquier cosa. Yo necesito a alguien Sí, en algún que momento caigamos. que me levante, a alguien que me dé una palabra de esperanza, a alguien que me diga que en Cristo sí se puede restaurar todas las cosas, porque Uh-huh. Dios es un Dios que restaura y hace todo nuevo, es lo que dice su palabra, pero a veces no creemos en el hermano. Fíjense, así rápido un testimonio. Yo conocí a una persona que antes estaba en el vicio de las drogas, estuvo mucho tiempo en esa condición, viene a los pies de Cristo, el Señor lo sana, va a la iglesia, esta persona, y pues se enamoró de una persona ahí de la iglesia, Sí. de una joven de la iglesia. ¿Qué sucede? La mamá no quería, se opuso a esa relación tremendamente, se opuso tremendamente porque no creía en la restauración. Y el muchacho estaba dando frutos, porque así es como nosotros sabemos, Uh-huh. daba frutos de Tremendo arrepentimiento, muchacho. dio Uh-huh. fruto de que realmente estaba arrepentido y que Dios lo estaba usando de una manera poderosa. Entonces, si nosotros no creemos en la restauración, ¿qué Exacto. esperanza tiene el mundo? Se nos olvida que cuando aceptamos a Jesús, somos criaturas nuevas. Amén. Ya no podemos juzgar de acuerdo a las actitudes y las conductas de la criatura vieja. Amén, pero a veces no. Entonces le ponemos un sellito a la persona, lo marcamos, como dije, le ponemos un prefijo. No, vamos a estar velando, vamos a estar. Si Dios restauró, si Dios lo hizo nuevo, Dios lo hizo nuevo. Y para este tiempo son pastores de una iglesia, Sí. y Dios los usa con poder para la gloria y honra de su nombre. Amén. Así que, porque lo que Dios hace y lo que Dios determina, mira, el hombre, la mano del hombre no puede impedir Amén. eso, pero nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que levantar, especialmente cuando vienen las nuevas almas a los pies de Cristo, que queremos imponerle cosas
a la gente. No, deja que el Espíritu Santo haga su trabajo y su labor. Hay personas que tienen la actitud de Jonás con Nínive, Amén. que quieren que Dios los Amén. destruya en lugar de que les dé una oportunidad para el arrepentimiento. Desgraciadamente somos así. Amén. Porque piensan que el pecado de esa persona es peor que lo que yo hago. Es más fácil ver los pecados de las otras personas que los de uno. Exactamente, como dijimos, enseñamos en la vez pasada, en la clase anterior, de que somos expertos en estar clasificando el pecado, y Dios no nos ha llamado a nosotros a clasificar el pecado. Nos ha llamado a no tolerar el pecado, ¿verdad? Lo que es pecado, pero nosotros tenemos que amar al pecador, y nosotros tenemos que restaurarnos nosotros mismos. Amén. ¿Cuánto hay allá afuera que cuando tú vas a evangelizar, que te dicen, no, yo antes cantaba en el coro, no, muchos, yo antes enseñaba en la escuela dominical, no, yo antes predicaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esas personas? Amén. Yo sé que son decisiones, pero a veces hemos sido piedra de tropiezo, y ese va a ser ya próximamente el próximo punto que voy a entrar. Precisamente, no ser piedra de tropiezo a mi hermano. Nosotros tenemos que restaurar eso, no ser piedra de tropiezo a mi hermano. Y este también fue un tema que fue puesto en todos los evangelios, y si Dios lo pone en diferentes, es porque es importante que nosotros le prestemos atención. He tenido la oportunidad de escuchar cristianos, como hemos mencionado, que dicen, como tú dijiste, que no importa lo que la gente diga o piense de mí, solo me importa lo que Cristo piense de mí. Y no se dan cuenta que están siendo influenciados, ¿verdad?, con un espíritu de rebeldía en sus vidas, porque son personas que no se someten a la autoridad, porque la autoridad, sí, Dios estableció autoridades dentro del cuerpo de Cristo, pero la autoridad no es para manipular ni para controlar, sino para servir, definitivamente. Entonces, no me debe de importar a mí, ¿verdad?, si mi hermano no está de acuerdo conmigo, siempre y cuando yo estoy obedeciendo la voluntad del Padre. Amén. Pero si yo no estoy obedeciendo la voluntad del Padre, entonces sí me debe importar lo que la gente me debe estar diciendo, para yo no ser piedra de tropiezo. Sabemos que la mayoría de las iglesias, como mencionamos, son formadas en estos tiempos por miembros que han venido de otras congregaciones, que tienen otra manera de hacer las cosas, otra manera de pensar, y cada uno lo que trata es de demostrar que tienen la verdad, pero no van a la palabra, que es lo que dice la palabra. Entonces perdemos más el tiempo en cosas como si puedo bailar o no puedo bailar, si puedo tomar vino o no puedo tomar vino, si puedo hacerme tatuaje o no hacerme tatuaje, si se pierde la salvación o no se pierde la salvación, si me pongo 10 aretes en la nariz o no me pongo los aretes o las pantallas, como decimos nosotros, en la nariz, en lugar que lo que dice la Biblia. La palabra en 1 Corintios 8, este es al apóstol Pablo. Ustedes lo pueden leer, está un poquito largo, lo voy a resumir. En 1 Corintios 8, yo sé que es uno de los versículos favoritos de mi esposo. Amén. Dice que vemos en la vida del apóstol Pablo, cuando él estaba dispuesto, ¿verdad?, hasta en la comida, si esto iba a ser a tropezar a uno de los más débiles, él prefería no comer, no porque él pensaba que era pecado, sino por motivo de la conciencia, no hacer pecar al hermano. Amén. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. En 1 Corintios 8:9 dice: sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque son inmaduros. Quizás tú lo puedes manejar y tú no tienes ningún problema, pero si tú lo estás haciendo con esa conciencia que puedes hacer pecar a tu hermano, entonces ten cuidado. Si estás consciente de que ofende a tu hermano, no es cuestión de de estar correcto o incorrecto. Así es. Es cuestión de no ofender a tu hermano. Y de no hacer mi hermano pecar. Y no hacerlo pecar. Es lo que dice la palabra. Amén. En Mateo 18:7 dice: ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre quien viene el tropiezo. Entonces, que el Señor nos ayude, que nosotros no seamos piedra de tropiezo para los más débiles. Amén. Amén. Dice, porque todos los demás lo hagan, no quiere decir que yo lo voy a hacer. ¿Verdad? Porque eso es lo que siempre decimos. No es que fulana lo hace y no le dicen nada. Pero si tú sabes que no es correcto, que no está bien, pues no lo hagas. No importa que
la otra persona lo está haciendo. Como dice en 1 Corintios 10, del 23 al 26, que lo sabemos de memoria, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Mas no todo me conviene. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿verdad? Pero ¿quién me va a decir a mí que tenemos la libertad en Dios de hacer todo? Dios nos dio libre albedrío y nadie nos la puede quitar. Amén. Pero como yo quiero guardar mi testimonio, y yo quiero guardar mi testimonio no solamente para mi hermano que está, o para el que me está en el mundo mirando, porque acuérdense que somos cartas abiertas, no solamente en el mundo, sino dentro también de la iglesia. Yo tengo que saber cómo yo me voy a comportar, saber cómo yo me voy a conducir en lo que yo haga. Amén. Especialmente aquellos que nos están viendo a nosotros como un punto de referencia para servirle al Señor. Entonces, si ven en nosotros que nosotros estamos haciendo tales cosas, podemos traerle hasta confusión a ellos. Amén. De cómo realmente servirle al Señor. Así que no se trata de quién tiene la razón o no tiene la razón, sino que nosotros tenemos que enfocarnos en aquellas cosas que traen la unidad, el vínculo de la paz, amén, en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que debe de importarnos más que todas estas otras cosas, enfocarnos en que realmente las cosas que nos unen a nosotros, amén. Estoy casi por terminar, son las 31. Entonces el quinto es restaurar la adoración. Lo otro que debemos de restaurar es la adoración. Mateo 15, 8 al 9. Mateo 15, 8 al 9 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que tenemos que restaurar la adoración. Amén. Es muy importante la adoración. Yo le compartí a mi esposo que estaba viendo a esta persona que es una adoradora tremenda, una mujer de Dios. Me encanta como ella a través de su testimonio al cuerpo de Cristo, como su adoración me conecta con el cielo. Y ella decía que cómo era posible que cuando ustedes ven y comparan a un servicio o hasta un concierto, para decir de esa manera, de los satanistas con la adoración de los cristianos, que los satanistas, ellos adoran sin importarle nada, ellos gritan, ellos se levantan, ellos son libres en la adoración y hacen muchas cosas en la adoración, amén. Pero sin embargo vemos la adoración en las iglesias y tú ves los hermanos así, los ves así, y los ves con esa actitud tan pobre, ¿verdad?, de adoración, sabiendo que nosotros tenemos al verdadero Dios, amén, al que murió por nosotros, al Dios que el vive, que entregó a amén, su Hijo, Dios que entregó a su único Hijo a morir por ti y por mí, y le damos adoraciones como si fuera pedir una orden de McDonald's, ¿verdad? Algo bien superficial, y se enojan si le dicen, bueno, levanten las manos. No, yo adoro de esta manera. Porque yo soy así. Volvemos a lo mismo. Otra vez, no tienen realmente la libertad en Cristo. Entonces esta muchacha enseñaba y decía que a ella le dolía de cómo es posible que Satanás, Dios lo reprenda, está recibiendo mayor adoración que nosotros que tenemos a un Dios vivo y de poder. No le estamos dando nuestra mejor adoración al Padre. Y muchas veces las personas dicen, sí, pero con todos los problemas que yo tengo, yo no siempre voy. Sí, lo que pasa es que consistentemente no adoran, ¿verdad? Sí. Siempre están en el mismo problema o lo que sea. Y si se dieran cuenta, después de ver la palabra, Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, amén, cantaron cánticos al Señor. ¿Y qué sucedió? Se rompieron las cadenas y las puertas de la cárcel, amén, fueron abiertas. En la adoración hay liberación. Amén. Por eso fue que el Señor le dijo a la samaritana, bendito sea el nombre del Señor, en Juan 4:23, donde Jesús tuvo el encuentro con la samaritana, y él le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores el Padre busca. Todavía Dios está buscando esos verdaderos adoradores, y amén, yo espero en el Señor que lo encuentre en mí, que lo encuentre en mi esposo, que lo encuentre en mis hijos, que lo encuentre en usted, amén, ese verdadero adorador, que no importa quién esté a mi lado,
¿Qué importa el que me mira así, que diga, no, pero que no? Que me desbarate el cabello. Yo estoy adorando y quiero adorar a Dios con todo mi Amén. ser, con toda mi alma, con todo mi espíritu. Amén, porque si en el mundo adoran al futbolista, porque tú los ves, Tremendo estruendo cuando hacen un gol. Sí, cuando hacen un golf o meten el baloncesto, su equipo metió de 3 y gritan y hacen bulla y un montón de cosas y están adorando al hombre. Pero en las iglesias tú los ves callados, serios, no dicen nada. Entonces la adoración tiene poder. La adoración tiene poder. Si nosotros queremos una iglesia de poder, tenemos que ser verdaderos adoradores en el nombre del Señor. Porque Dios se lo merece. Porque claro que Él se merece toda honra y toda gloria. Amén. Claro, así que dejemos esa actitud de como hoy voy a adorar. Mañana no voy. Esa es la palabra. La indiferencia cuando es la adoración. Entonces tú estás esperando un milagro, pero tú no estás adorando el que te va a dar el milagro. Amén. Queremos el milagro, pero no adoramos al quien me puede dar el milagro. Honramos más a lo de afuera. Entonces el sexto es restaurar la honra. Restaurar la honra. Jesús mismo dijo que en Mateo 13:57 dice: se sentían profundamente ofendidos por Jesús y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes. Esta es en la versión que estoy leyendo. Menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Amén. Y si nosotros estamos diciendo que somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos una familia. Entonces nosotros tenemos que empezar a honrar más a los de la casa. No es que no le demos honra a los de afuera, a los que invitamos y que vengan a predicar o a traer una enseñanza, pero tenemos que nosotros honrar a los que tenemos en la casa. Tenemos que valorar lo que tenemos en la casa. Sí, hay que valorar. Muchas veces porque lo tenemos, nos familiarizamos y no le damos valor ninguno. Amén, no le damos el valor. Entonces tratamos a los de afuera mejor y a los de la casa no lo honramos. Entonces tenemos que saber el valor de la honra. A Jesús le pasó y a nosotros también nos sucede. Entonces si nosotros queremos restaurar ese testimonio entre nosotros, tenemos que empezar a honrarnos los unos a los otros, como leímos en lo que hablamos de que somos un solo cuerpo, que cuando dice ahí, cuando recibe honra, todos también nos regocijamos. Amén. Y la última, restaurar la relación con el Espíritu Santo. No por ser la última es la menos importante, al contrario, es la más importante, porque no podemos hacer todo lo demás si el Espíritu Santo está contristado dentro de mí. Por eso es que no hay falta de perdón, por eso la gente no se ama, por eso ahí está la falta de confidencialidad de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado. Y entonces tenemos que nosotros restaurar mi relación. Yo tengo que restaurar, cada uno de nosotros, ¿verdad? Si tiene el espíritu contristado, usted sabe su vida. No estamos aquí para señalar, simplemente lo que la palabra enseña. No contristéis al Espíritu Santo por el cual fuiste sellado. Tenemos que ser para honestos. Salvación. Cada quien sabe de qué pata cojea, ¿verdad? Como decimos en el dicho en español. Y nosotros tenemos que ser honestos para poder nosotros progresar y mejorar. Tenemos que aceptar en qué cosas nosotros caemos cortos. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber cómo está mi relación con el Espíritu Santo, porque Amén. el Espíritu Santo no es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad. Así que es otra persona. Amén. Que te ama, que te cuida, que vela por ti, se que alegra, te ayuda, se entristece, se alegra, exactamente porque está contigo. Amén. Y el Señor es a través del Espíritu, amén, que vamos a traer ese vínculo de la paz. Necesitamos restaurar nuestra relación con el Espíritu Santo, porque ese es mi ayudador, es el que me conforta, es el que me guía a toda verdad y a toda justicia. Y así es como yo puedo tratar a mi hermano justamente, así es como yo no voy a hacer piedra de tropiezo para mi hermano, así es como yo voy a restaurar a mi hermano, porque no es a través de mis fuerzas, es a través del Espíritu Santo. Entonces lo voy a dejar rapidito con hombres que dieron testimonio dentro de la iglesia. Tenemos en Hechos 10:22 a un Cornelio, donde decía que dio testimonio de toda la nación de los judíos. Cornelio
Segundo, tenemos a Timoteo. Timoteo está en Hechos 16:1, donde dice que daban buen testimonio de él los hermanos. Así de Timoteo. Tenemos en Hechos 2:11 de Ananías. Este no fue el Ananías que mintió al Espíritu Santo, no. Este fue el Ananías, un piadoso de la ley. Dice que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y ese fue el que le oró a Pablo para que Pablo recibiera la vista. Así que si nosotros procuramos tener un ministerio, que nosotros tengamos un buen testimonio. Dice en Hechos 6:3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Fíjense que lo ponen en un orden y es tremendo. Buen testimonio primero, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Nuevamente, volvemos a las posiciones dentro de las iglesias. No es por el talento. Así es. Es por el testimonio. El testimonio. Tenemos también en 3 de Juan 1:2 al anciano Gallo. Ese es Pablo dando buen testimonio. Dice en 3 de Juan 1:2 y 3. Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Amén. Y de cómo andas en la verdad. Ese es el testimonio que le dieron a Pablo de este varón Gallo. Pero también están de los que dan mal testimonio, porque la Biblia nos da ejemplo de todo. En la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Y ahí en 3 de Juan 1:9 habla sobre Diótrefes. Y fíjate, ese nombre hasta no está bueno para la mujer que está embarazada, su próximo hijo, considere ese nombre. Diótrefes. Sí. No, dice que Diótrefes, dice, a quien le gusta ser el primero entre ellos, lo que estamos hablando, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace. No es a la persona, es la corrección, es la disciplina, a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Wow. Fíjate que tremendo Diótrefes. Mejor no le ponga ese nombre a su hijo, retiro lo dicho. Sí, así que Dios nos da, en su palabra nos da ejemplos de qué hacer y de qué no hacer. Está en nosotros, amén, en tomar la palabra, amén, y vivir la palabra. Fíjate que hasta las viudas tenían unos requisitos para ser ayudadas en aquel tiempo, y dice que una de las condiciones es su testimonio. Dice en 1 de Timoteo 5:10, dice, y una de esas condiciones dice que lo primero es que tenga un buen testimonio en buenas obras. Así que antes no se servía a todas las viudas, sino se escogían aquellas que estaban dando buen testimonio. Fíjate qué tremendo. Amén. Así que básicamente lo que estamos hablando de restaurar el testimonio entre nosotros, que nosotros tenemos que así rápidamente darle el repaso. Debemos de restaurar las posiciones, ¿verdad? Que no son posiciones, sino que son un oficio que Dios tiene, que nos ha dado a cada uno de nosotros. Un llamado. ¿Amén? Un llamado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y saber que cada uno tiene un rol importante dentro del cuerpo de Cristo, y eso evitaría muchos problemas. Ninguno es mayor que otro. De la iglesia. Así mismo es. Restaurar la confianza entre los hermanos. Hablamos sobre la unidad, y que esa confianza se da cuando no nos mentimos los unos a los otros, cuando nos confesamos los pecados los unos a los otros, y cuando nos soportamos los unos a los otros. Hablamos también, lo tercero, de restaurar la forma de disciplinar a la persona, ¿verdad?, que ha caído, de levantarlo, de restaurarlo, amén, de no condenarlo, sino de ayudarlo, amén, porque yo lo necesito a él como él me necesita a mí. Y todo hecho en amor. Y todo hecho en amor. Y lo cuarto, no ser piedra de tropiezo de mi hermano. Lo pueden leer ahí en como el apóstol Pablo lo explica tan claramente ahí en 1 de Corintios capítulo 8. Pueden volver a leer esa porción.
Quinto, restaurar la adoración, que es bien importante, restaurar la adoración en la iglesia, restaurar la honra, de honrarnos los unos a los otros, y por último, restaurar la relación con el Espíritu Santo. Así que yo les invito a que puedan ver una vez más esta transmisión, esta serie de estos 4 mensajes que traímos, para que si se le fue algo lo pueda volver a escuchar con detenimiento y pedirle al Espíritu Santo, amén, que sea el que trae convicción a nuestro espíritu de qué áreas de nuestra vida nosotros tenemos que restaurar, porque estamos en el tiempo de restauración. Yo sé que hablan de mucho del avivamiento, pero el avivamiento en la iglesia no se va a dar si la iglesia no está restaurada. Así que yo creo en el avivamiento, creo en el poder de Dios, pero creo que hay áreas que nosotros tenemos que restaurar para que eso se manifieste con poder. Amén. En este tiempo tenemos que restaurar el testimonio hacia Dios, restaurar el testimonio de Cristo que estamos dando hacia el inconverso y restaurar nuestras relaciones como hijos de Dios. Y yo creo que eso es parte del avivamiento, el restaurar, porque cuando tú estás vivo, tú reconoces lo que tienes que hacer para restaurar, y nuevamente estamos hablando de edificación. Así que eso es parte de la edificación de nuestra vida cristiana, es restaurar nuestro testimonio con nuestro prójimo. Y qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podamos, la iglesia ha sido llamada para eso, que nos podamos amar los unos a los otros, que podamos confiar, ¿verdad?, de alguna situación y pedir ayuda, de unirme a mi hermano para orar. Todas esas cosas se tienen que regresar una vez más. Así que damos gracias por estar acompañarnos. Hoy nos pasamos un poquito del tiempo porque tuvimos percance al principio, pero gracias por estar con nosotros en esta noche. Así que los bendecimos y esperamos que puedan estar con nosotros este viernes a las 7:30. Seguimos en la oración y la intercesión, seguimos creyendo en ese poder de sanidad que el Señor quiere manifestarse entre su pueblo. Así que los esperamos este viernes a las 7:30, el domingo a las 10:30 aquí por este canal. Amén. Esta misma hora. Así es. Así que nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, pero no se vayan todavía, porque todavía nos queda. No, porque quiero orar. Pues vamos a orar primero. Eso iba a ser. Sí, vamos. Pues bueno, pues tú ora. Amén, eso iba a ser ahora, pero todavía. Orar, vamos a orar para que esta palabra y que el Señor haga su obra, la buena obra que el Señor ha comenzado en cada uno de nosotros. Dice su palabra que la va a perfeccionar, pero depende de mí si yo quiero que Dios realmente trabaje en mi vida. Así que oremos por esta palabra que ha sido enseñada. Amén, amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, que nos corrige, que nos edifica, Señor, que nos acerca más a ti, Padre. Te pedimos que tú nos des la sabiduría, Padre, y el corazón para nosotros poder restaurar todos nuestros testimonios, Señor, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Gracias, Padre. Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos que tú pongas el amor entre nosotros, el perdón, amén, Padre, el poder tolerarnos los unos a los otros como manda tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te ponemos a ti por encima de todos nuestros deseos, Señor. Queremos obedecer tu palabra, queremos que tú te agrades en nuestro servicio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada uno de nuestros amigos, nuestros familiares que amamos, Señor, que nos están viendo, nuestras hermanas y hermanos en Cristo, pidiendo que tu paz, que tu provisión y que tu gozo y salud estén en cada uno de nuestros hogares y nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos siempre la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Nos despedimos en esta noche y muchas gracias les damos por estar con nosotros. Esperemos que estos estudios, que esta palabra les sea de edificación para su vida. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos. Buenas noches. Bendiciones.